2. Libertad de asociación. Por su parte, el derecho de asociación consiste en la libertad de todos los habitantes para conformar por sí mismos o con otras personas entidades que tengan una personalidad jurídica distinta de la de sus integrantes. Es decir, se trata de poder constituir lo que Kelsen llamaría un centro de imputación de derechos y obligaciones, con el objeto y finalidad que sus integrantes libremente determinen, siempre que sea lícito. De nuevo, hay que decir que en materia política solamente los ciudadanos de la República podrán ejercer esta libertad, que tampoco les ha sido concedida a los ministros del culto religioso, de acuerdo con el artículo 130, inciso E. La libertad de asociación tiene un papel esencial en la conformación de las democracias modernas, pues expresa la posibilidad de constituir agregados interpersonales de intereses que tengan reconocida una personalidad jurídica. Por medio de las asociaciones, las personas añaden un elemento importante a su convivencia y pueden expandir su horizonte vital, participando con otras personas en la consecución de ciertos fines. La participación asociativa incrementa el sentimiento cívico de los ciudadanos, les permite incidir de forma más directa en las decisiones importantes de su comunidad y refuerza los vínculos amistosos e incluso familiares. La participación asociativa es una de las formas más importantes de creación de lo que se ha denominado el capital social. Tiene razón Peter Haberle cuando escribe que la libertad de asociación es un elemento irrenunciable de la democracia pluralista o de la constitución del pluralismo. En el mismo sentido, pero mucho antes, Alexis de Tocqueville escribía: después de la libertad de obrar solo, la más natural al hombre es la de combinar sus esfuerzos con los de sus semejantes y obrar en común. El derecho de asociación me parece casi tan inalienable por su naturaleza como la libertad individual. El legislador no puede querer destruirlo sin atacar a la sociedad misma. La diferencia entre la libertad de reunión y la de asociación consiste sobre todo en la duración de los efectos que conlleva el ejercicio de una y otra. En tanto que, como ya se ha mencionado, la libertad de reunión despliega sus efectos mientras físicamente se encuentran reunidas las personas que la ejercen. La libertad de asociación se proyecta con efectos temporales más extendidos, en la medida en que se crea una personalidad jurídica distinta de la que corresponde a las personas que la ejercen. Las libertades mencionadas se encuentran reconocidas en muchas declaraciones internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de 1948, artículo 20, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 21, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 8, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 15 y 16, y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical. Algunas de estas declaraciones aportan matices importantes a lo señalado en la Constitución y, en virtud de que conforman lo que el artículo 133 llama Ley Suprema de toda la Unión, deben ser tenidas en cuenta a la hora de interpretar el artículo 9.
En algunos otros preceptos de la Constitución se detallan las formas concretas que puede tomar el derecho de asociación. Así, por ejemplo, en el artículo 41 se habla de las asociaciones que toman la forma de partidos políticos y cuya función, entre otras, consiste en constituirse como vehículos para que los ciudadanos puedan tener acceso a las funciones representativas. De la misma forma, en el artículo 123 se prevén los sindicatos obreros y las asociaciones profesionales. La libertad de asociación política se reitera, además, en el artículo 35, fracción tercera de la misma Constitución. El artículo 130 se refiere a las iglesias y asociaciones religiosas, las cuales, desde luego, tienen una personalidad jurídica distinta a la de sus miembros. A la luz de lo anterior, quizás sea oportuno distinguir entre el régimen jurídico de las asociaciones en general, que sería el que estaría tutelado por el artículo 9, y el régimen jurídico de ciertas asociaciones en particular, que tendría un distinto marco de protección constitucional. La exigencia de que las libertades de reunión y asociación tengan un objeto lícito que menciona el artículo 9 constitucional debe interpretarse en forma muy restrictiva, pues si bien el Código Civil Federal proporciona un concepto de ilicitud, su artículo 1830 establece: es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Dicho concepto puede o no ser adecuado a las exigencias de una sociedad democrática en la que el legislador, si bien puede interpretar con bastante amplitud los mandatos constitucionales, no puede hacer con ellos lo que quiera. Por ejemplo, anulándolos a través de una legislación restrictiva en materia de derechos fundamentales. Por ello, deben evitarse en la legislación secundaria las referencias a la licitud como conformidad con las buenas costumbres o las leyes de orden público o cualquier expresión o concepto semejante. Lo correcto es entender que es ilícito todo acto que vaya en contra de la ley. Dicha ley, para no ser inconstitucional, no puede limitar un derecho fundamental a menos que, inciso A, sea necesario para preservar otro derecho del mismo rango. Inciso B, sea necesario para garantizar el igual goce por otras personas del mismo derecho. Y el inciso C, la limitación se desprenda de un mandato constitucional concreto, es decir, que esté prevista directamente por el texto constitucional y el legislador se limita a recogerla en la ley. Incluso para reducir al mínimo las posibilidades de intervenciones arbitrarias de las autoridades sobre la libertad de asociación, la ilicitud debería reducirse al campo del derecho penal. Es decir, solamente pueden considerarse ilícitas aquellas asociaciones que realicen conductas previstas como delictivas por la ley. Es más, a la hora de dictar leyes penales, el legislador debe de cuidarse de no vulnerar el contenido esencial del derecho de asociación, lo cual supone, como señalan González, Pérez y Fernández Farreres, que el legislador no puede tipificar delitos estrictamente asociativos, es decir,
Delitos cuyo ámbito de aplicación se circunscriba únicamente a las asociaciones, de manera que el fin perseguido o el medio utilizado por la asociación ha de encontrarse tipificado como delito con carácter general y no específicamente por relación a las asociaciones. Si se pretende sancionar como directiva a la asociación que persiga este fin o utilice ese medio. Si la anterior observación se considera oportuna y en consecuencia se limita la ilicitud de una asociación al ámbito penal, se podría considerar que tienen carácter ilícito las asociaciones que, inciso A, tengan por objeto cometer un delito o que promuevan su comisión. Inciso B, los grupos y bandas terroristas o paramilitares. Inciso C, las que empleen medios violentos para lograr sus objetivos. E inciso D, las que promuevan la discriminación, la xenofobia o el odio racial. En México, la jurisprudencia ha señalado que la carga de la prueba para demostrar la ilicitud de una asociación recae en la autoridad. Si la autoridad responsable no rinde prueba alguna que demuestre que una asociación tiene fines ilícitos, viola la garantía que consagra el artículo 9 constitucional si pretende coartar a los integrantes de aquella el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, como lo es el puramente recreativo. En otro asunto, la Suprema Corte se ha pronunciado sobre los alcances de la libertad de asociación al estudiar la constitucionalidad del artículo 5 de la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria, que preveía la afiliación obligatoria para cierto género de comerciantes. En su sentencia, la Corte afirma que la esfera de protección derivada del artículo 9 constitucional puede operar en tres posibles direcciones. Número 1. Derecho de asociarse formando una organización o incorporándose a una ya existente. Número 2. Derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella. Y número 3. Derecho de no asociarse. Correlativamente, la autoridad no podrá prohibir que el particular se asocie, no podrá restringir su derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella, ni tampoco podrá obligarlo a asociarse. Consecuentemente, el artículo 5 de la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria, al imponer la obligación a los comerciantes e industriales a afiliarse a la cámara correspondiente, viola la libertad de asociación establecida por el artículo 9 constitucional. También ha emitido un criterio jurisprudencia la Suprema Corte en referencia a los colegios de profesionistas y a algunas limitaciones que para el registro de los mismos establece la ley. Se trata de la siguiente tesis. Colegios de profesionistas. Los artículos 44 y 45, fracción primera de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, al condicionar su registro al cumplimiento de ciertos requisitos, no transgreden la libertad de asociación. De conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de este alto tribunal en la jurisprudencia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo segundo, octubre de 1995, página 5, la libertad de asociación que como garantía individual consagra el artículo 9 de la Constitución Federal
implica el derecho de asociarse formando una organización o incorporándose a una ya existente. El derecho a permanecer en una asociación o renunciar a ella y el derecho a no asociarse. En congruencia con lo anterior, es posible afirmar que el artículo 44 de la Ley Reglamentaria del artículo 5 Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, que establece que todos los profesionistas de una misma rama podrán constituir en el Distrito Federal uno o varios colegios sin que excedan de 5 por cada rama profesional, y el diverso artículo 45, fracción primera de la propia ley, que prevé que para constituir y obtener el registro de un colegio de profesionistas en dicha entidad deberán tener 100 socios como mínimo, no transgreden la citada garantía constitucional. Ello es así porque los referidos preceptos no impiden la incorporación de los particulares a una sociedad ya existente, ni la creación de una nueva, ni tampoco que elijan no pertenecer a ninguna, sino que se limitan a reglamentar ciertas modalidades que deben observarse para obtener el registro como colegio de profesionistas, a fin de salvaguardar los intereses colectivos que se persiguen con su establecimiento. Además, el hecho de que el legislador ordinario en el precepto citado en último término haya establecido el mínimo de 100 miembros que deban reunirse para obtener el registro de una asociación como colegio de profesionistas, lejos de vulnerar la libertad de asociación, la fortalece, pues con este requisito solo se pretendió que se creara un ente colectivo permanente con representatividad suficiente de la profesión que agremia y con fuerza para defender sus intereses, respetando así la naturaleza del derecho de colegiación profesional. Amparo en revisión 295-99. Colegio Mexicano de Licenciados en Administración, Asociación Civil, 8 de mayo del 2000. Es importante subrayar algo obvio, pero que vale la pena repetir. La libertad de asociación comporta la facultad del sujeto para ingresar a una asociación, pero también supone la posibilidad de salir de ella cuando lo considere oportuno. Es decir, la libertad de asociación, para ser tal, nunca debe convertirse en algo obligatorio, ni para efecto del ingreso ni para efecto de la salida de una asociación, a menos que la obligación esté establecida directamente por texto constitucional, como sucede con los colegios profesionales en España, aunque en este caso lo que es obligatorio es el ingreso, pero no la permanencia, puesto que dichos colegios pueden abandonarse en el momento que se quiera, con la consecuencia, sin embargo, de que ya no se podrá ejercer la actividad profesional que rigen los mismos colegios. La Declaración Universal de 1948 lo establece con meridiana claridad en su artículo 20.2. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Las diferentes manifestaciones de la libertad de asociación quedan también muy bien reflejados en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2002 sobre derecho de asociación vigente en España. Su contenido, en los párrafos que ahora interesan, establece que 2. El derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones sin necesidad de autorización previa. 3. Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrarse en ella o a permanecer en su seno, ni a declarar su pertenencia a una asociación legalmente constituida. 5. La organización intensa y el funcionamiento de las asociaciones deben ser democráticos, con pleno respeto al pluralismo. Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias,
y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de asociación. 6. Las entidades públicas podrán ejercitar el derecho de asociación entre sí o con particulares como medida de fomento y apoyo siempre que lo hagan en igualdad de condiciones con estos, al objeto de evitar una posición de dominio en el funcionamiento de la asociación. 7. Las asociaciones que persiguen fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. La doctrina española ha llamado la atención sobre las dificultades que en la práctica pueden surgir al momento de intentar ponderar hasta dónde puede llegar la autonomía de las asociaciones frente al mandato de que su organización y funcionamiento internos sean democráticos. Su Tribunal Constitucional ha señalado: la potestad de organización que comprende el derecho de asociación se extiende con toda evidencia regular en los estatutos, las causas y procedimientos de la expulsión de los socios. La asociación tiene como fundamento la libre voluntad de los socios de unirse y permanecer unidos para cumplir los fines sociales, y quienes ingresan en ella se entienden que conocen y aceptan en bloque las normas estatutarias a las que quedan sometidos. Y en cuanto la asociación crea no solo un vínculo jurídico entre los socios, sino también una solidaridad moral basada en la confianza recíproca y en la adhesión a los fines asociativos, no puede descartarse que los estatutos puedan establecer como causa de expulsión una conducta que la propia asociación, cuya voluntad se expresa por los acuerdos de sus órganos rectores, valore como lesiva a los intereses sociales. Particularmente intensa puede ser esa tensión cuando la asociación de que se trata es un partido político. Al respecto, el Tribunal Constitucional Español ha señalado lo siguiente: el precepto constitucional que consagra de modo genérico el principio de democracia interna admite muy diversas concreciones, ya que los modelos de organización partidista democrática que caben dentro del mencionado principio constitucional son muy diversos, tanto como dispares puede ser en contenido y en intensidad los derechos, y en general el estatuto jurídico que puede atribuirse a los afiliados en orden a garantizar su participación democrática. El legislador deberá respetar, además naturalmente del contenido esencial del derecho de participación democrática, el contenido de otros derechos como los que éste guarda íntima relación, como son el derecho de libre creación y muy especialmente el derecho de autoorganización del partido, un derecho este último que tiende precisamente a preservar la existencia de un ámbito libre de interferencia de los poderes públicos en la organización y funcionamiento interno de los partidos. En esa misma sentencia, el tribunal entiende que la democracia interna exige que los partidos rijan su organización y funcionamiento internos mediante reglas que permitan la participación de los afiliados en la gestión y control de los órganos de gobierno y, en suma, mediante el reconocimiento de unos derechos y atribuciones a los afiliados en orden a conseguir esa participación en la formación de la voluntad del partido. Sobre la regulación constitucional del derecho de asociación en materia política consistente en la libertad de crear partidos políticos y actuar en su vida interna, existen en México algunas tesis jurisprudenciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tienen interés para nuestro tema. Entre ellas se pueden citar al menos las siguientes: derecho de afiliación en materia político-electoral, contenido y alcances. El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción primera, párrafo segundo, infine,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas. Y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación, en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el artículo 41 constitucional, se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación, y está garantizado jurisdiccionalmente mediante sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción cuarta, primer párrafo, infine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción quinta de la Constitución Federal. Además, el derecho de afiliación comprende no solo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a estos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia, en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o incluso desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que solo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el proceso electoral. Derecho de asociación en materia política electoral, base de la formación de los partidos políticos y agrupaciones políticas. El derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho fundamental consagrado en el artículo 35, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno. La libertad de asociación que subyace a ese derecho constituye una conditio sine qua non de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos políticos y de asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución Federal, quedaría socavado. Por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral está en la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas. Sobre el particular, es necesario dejar establecido que todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Específicamente, es derecho de los ciudadanos mexicanos
constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 35, 41 y 99, así como el 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos políticos y agrupaciones políticas cumpliendo con los requisitos que se establecen en la ley. El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9 constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante. Las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución Federal. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el proceso electoral. Estatutos de un partido político o de una coalición. Hipótesis de impugnación. El control de la constitucionalidad y legalidad de los estatutos de los partidos políticos o de las coaliciones se ejerce a través de la impugnación de los actos de autoridad que se encuentran vinculados con la regulación estatutaria en cuanto a su reconocimiento y aplicación, mediante la formulación de los agravios encaminados a la demostración de la ilegalidad o inconstitucionalidad de los dispositivos de normatividad interna que se combatan, siempre y cuando tales procesos se promuevan o interpongan por personas con interés jurídico respecto al acto o resolución concretos de que se trate. De este modo, las hipótesis de impugnación de los estatutos de un partido político o de una coalición pueden ser las siguientes. Inciso A, que la inconstitucionalidad o ilegalidad pretendida se encontrara en el texto original de los estatutos que se presentaron ante el Instituto Federal Electoral para su aprobación, y que no obstante eso, el Consejo General de dicho instituto haya considerado expresa o tácitamente que las normas estatutarias están apegadas a la legalidad y constitucionalidad y se haya otorgado en consecuencia el registro como partido político nacional a la organización solicitante o a la coalición en términos de los artículos 30 y 31 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En esta hipótesis, quien tenga interés jurídico, especialmente los demás partidos políticos, en cuanto a entes legitimados para deducir acciones para la tutela de intereses difusos o colectivos, puede impugnar el otorgamiento del registro y plantear los vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad de los estatutos admitidos. Inciso B, que los vicios de inconstitucionalidad o ilegalidad atribuidos surjan por alguna modificación posterior a los estatutos y que al comunicarse al Instituto Federal Electoral haya sido declarada su procedencia constitucional y legal, a que se refiere el artículo 38, apartado 1, inciso 1 del citado código. Inciso C, que la autoridad electoral emita un acto o resolución electoral
cuyo contenido o sentido reconozca como base fundamental de sustentación a las normas estatutarias que se consideran inconstitucionales o ilegales, o fueran efectos o consecuencias directas de ellas. En estas situaciones se puede presentar la impugnación contra el primer acto de aplicación que afecte el interés jurídico del promovente, con el objeto de impedir la causación de perjuicios en su interés o de ser restituido en los que se le hayan ocasionado con el acto concreto de aplicación que se reclame destacadamente, y allí se puede argumentar lo conducente contra las normas estatutarias en la que se funde el acto o resolución, por lo cual estos razonamientos solo serán motivo de examen y pronunciamiento cuando puedan constituir el medio idóneo para conceder al peticionario el beneficio o derecho que defiende o evitarle el perjuicio del que se quiere librar, y no cuando se advierte que aunque el órgano jurisdiccional analice dicha argumentación y la acoja, por considerar inconstitucionales o ilegales los estatutos en cuestión, esto es suficiente para obsequiar al promovente sus pretensiones, por existir otros motivos legales que se opongan a ello. Debe enfatizarse, desde luego, que en todos los casos deben cumplirse los requisitos que fija la ley en cuanto a los presupuestos procesales, los requisitos de procedibilidad y admisibilidad, especialmente de legitimación e interés jurídico. Esta última tesis es muy importante, ya que refrenda la idea de que cierto tipo de asociaciones, por el papel de representación de algún interés público que puedan realizar, tienen una serie de deberes añadidos a los que tienen el resto de asociaciones. Es el caso de los partidos políticos, que siendo instrumentos esenciales para el funcionamiento del Estado democrático, deben ellos mismos seguir una serie de pautas internas que permitan a todos los interesados en participar en sus trabajos ejercer una serie de derechos. En este contexto, es obvio que los estatutos de un partido deben reunir una serie de requisitos, y lo que hace la tesis transcrita del Tribunal Electoral es corroborar la idea de que, si tales requisitos no se cumplen, la jurisdicción electoral debe estar en posibilidad de conocer de las impugnaciones correspondientes, que pueden ser ejercidas por los interesados o incluso por la autoridad administrativa electoral, el Instituto Federal Electoral o los institutos electorales locales en su caso. También la Suprema Corte ha tenido oportunidad de emitir algunos criterios sobre los partidos políticos como forma de expresión del derecho de asociación en materia política. Entre ellos se puede citar el siguiente. Partidos políticos. Corresponde al legislador establecer los requisitos para su creación, con apego a las normas constitucionales correspondientes y conforme a criterios de razonabilidad que permitan el pleno ejercicio del derecho de asociación en materia política. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la existencia de los partidos políticos, mas no establece cuáles son los elementos de organización a partir de los cuales deben crearse, por lo que en este aspecto existe una delegación al legislador sujeta a criterios de razonabilidad guiados por el propósito de que dichas entidades de interés público cumplan con los fines que prevé dicho precepto, esto es, que sean el medio para promover la participación del pueblo en la vida democrática, que contribuyan a la integración de la representación nacional y que hagan posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Por otro lado,
los artículos 9 y 35, fracción tercera, de la Constitución Federal, que prevén la garantía de libre asociación en materia política para los ciudadanos de la República, no señalan la forma concreta de organización en que debe ejercerse ese derecho, por lo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 constitucional, corresponde al legislador regular tal aspecto con los límites ya descritos. Por tanto, de una interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 9 y 35, fracción tercera y 41, fracción primera, de la ley fundamental, se concluye que la libertad de asociación, tratándose de partidos políticos, no es absoluta, sino que está afectada por una característica de rango constitucional, conforme a la cual su participación en los procesos electorales queda sujeta a lo que disponga la ley ordinaria. Esto es, corresponde al legislador, ya sea federal o local, establecer en la ley relativa la forma en que se organizarán los ciudadanos en materia política, conforme a criterios de razonabilidad que permitan el pleno ejercicio de ese derecho fundamental, así como el cumplimiento de los fines que persiguen los partidos políticos. Este criterio es importante porque, además de señalar la posibilidad ya comentada de que la ley señale algunos requisitos o límites a la organización interna de los partidos políticos, a la vez establece una limitación para el propio legislador. Los requisitos y límites señalados deberán ser razonables. Al introducir el canon hermenéutico de la razonabilidad, la Suprema Corte se suma a una importante corriente del pensamiento constitucional contemporáneo que, por medio de ese tipo de conceptos, ha desarrollado un eficaz control del poder. (2.1) La organización interna de las asociaciones y los efectos horizontales del derecho de asociación. La intervención de los poderes públicos sobre las formas de organización interna de las asociaciones es uno de los puntos centrales de debate en torno a la libertad de asociación. No hay un modelo único de organización y, como principio general, debe prevalecer la más amplia libertad para quienes quieran conformar una asociación, a menos que se den algunas circunstancias excepcionales. Por ejemplo, las asociaciones deben necesariamente tener un funcionamiento interno democrático cuando el ingreso en las mismas es un requisito para poder ejercer algún derecho fundamental. Tal sería el caso que ya se ha mencionado de los partidos políticos, pero también estaríamos en el mismo supuesto tratándose de los colegios u organizaciones profesionales, si es que la ley impone como requisito para ejercer determinada profesión la pertenencia a dichos órganos colegiados. En los casos que se acaban de referir, la libertad de organización interna cede en virtud de que se trata de instituciones que representan un interés no meramente particular, sino de carácter social, y que llevan ese interés ante los órganos del poder público, lo que hace que requieran de un estatuto jurídico particular. También en ese supuesto se encuentran en algunos países, y habría que discutirse también en México, las federaciones deportivas que regulan alguna actividad deportiva profesional, así como las asociaciones que tienen por objeto la representación de algún interés social. En este último caso, se entiende que las asociaciones deben tener condiciones flexibles de ingreso, dado que quien pretende asumir la condición de portavoz ante las instancias públicas y en las relaciones sociales de los intereses de un cierto colectivo de personas,
debe permitir que confluyan a la formación de la voluntad del grupo todas las corrientes de opinión que se generen dentro del círculo de aquellos a los que se dice querer representar. El derecho de asociación puede tener efectos, como es natural, frente a las autoridades, por ejemplo, al limitar la posibilidad de que las mismas puedan disolver una asociación, de que le impongan decisiones tomadas por órganos externos o de que no le permitan a una persona formar parte de una organización, etc. Pero también puede, en determinadas circunstancias, tener efectos frente a particulares, es decir, dar lugar a la ¿Qué es esto? Hay dos circunstancias concretas en que los efectos horizontales de la libertad de asociación pueden presentarse. Primera circunstancia. La primera se da cuando se incumplen los estatutos de la propia asociación. En este supuesto, uno o varios de sus miembros ven vulnerada su libertad de asociación. Dentro del alcance de dicha libertad se encuentra el hecho de que quienes ingresan en una asociación, quienes lo pretenden y quienes desean permanecer en ella, tienen derecho a que las reglas del juego en el que aceptan o aceptaron participar se cumplan hasta el final. Segunda circunstancia. La segunda se puede presentar cuando la asociación detenta una posición de monopolio dentro de una comunidad determinada. En el ámbito del derecho de asociación, el concepto de monopolio es difícil de delimitar y no puede transportarse mecánicamente desde la teoría económica, pero la idea que contiene es la de que si se trata de la única asociación que existe en una comunidad para realizar X o Y actividad, entonces la libertad de configuración de su organización interna debe ceder para asegurar un mínimo de condiciones. Por ejemplo, en cuanto a los requisitos de ingreso, los cuales no podrán ser discriminatorios. Tercera circunstancia. Por lo que respecta a la posibilidad de utilizar algún criterio discriminatorio al momento de aceptar nuevos miembros dentro de una asociación, hay que decir que dicha posibilidad debe ser objeto de un escrutinio estricto por parte de los tribunales si se llega a presentar, a menos que se pruebe que existe un interés ineludible que pone en riesgo la existencia misma de la asociación. No pueden esgrimirse ciertos criterios discriminatorios para impedir el ingreso de una persona en una asociación. Este segundo caso se presenta, por mencionar dos ejemplos, cuando se trata del único club deportivo que tiene una pileta de natación en la comunidad, o si se trata de la única academia en la que se puede obtener la licencia para ser piloto aviador. En estos casos no se podría prohibir por medio de disposiciones estatutarias internas el ingreso a las mujeres, por citar un caso que ha tenido que ser decidido por algunos tribunales constitucionales. El mismo razonamiento se ha aplicado a los llamados clubes privados en los Estados Unidos, que solo admitían como socios a los varones. En algunos casos particulares se ha admitido que también están sujetas a los mismos límites las asociaciones que, sin ser monopólicas, tengan una posición dominante dentro de un ámbito social o económico determinado.